Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En ocasiones el hombre se encuentra con obras imposibles, tan extrañas, que ponen en guardia a académicos lingüísticos de todos los países durante años. Son libros cuyo origen es imposible de determinar, cuyo lenguaje solo aparece dentro de sus páginas, es decir, nunca jamás nadie lo escribió antes y jamás nadie lo escribió después. Hablamos de lenguajes sólidos, capaces de conservar la ley de Zipf al respecto del uso de determinadas palabras y conjunciones entre sus líneas, es decir, libros con lenguajes que no conocemos, pero que tienen consistencia, que mirándolos letra a letra tienen sentido en un contexto matemático, en comparación con el resto de los lenguajes de la Tierra. Tienen sentido, tienen reglas ortográficas. No sabemos lo que dicen, pero sí sabemos que quien lo escribió no solo dominaba ese idioma, ya que no comete ni una sola falta de ortografía, sino que además sabía de la consistencia del idioma. Un escriba de lo imposible. Hay palabras al principio y al final de las páginas que se repiten. Hay un orden, es proporcional, tiene su lógica. Una lógica que desde luego no sabemos cuál es, ni siquiera ahora en el siglo XXI con toda nuestra más moderna tecnología. Bueno, en este misterio encontrábamos al famoso manuscrito Voynich, un increíble tratado de una naturaleza que no conocemos, con fascinantes dibujos científicos de plantas no catalogadas que no existen y un lenguaje sin descifrar, teorizado en ocasiones como si viniera ni más ni menos, y con una hipótesis muy abierta, de un universo paralelo. Claro, uno se acercaba al manuscrito Voynich y es que había unas descripciones al lado de las plantas que eran tan perfectas en ese idioma, podemos suponer, o incluso los dibujos eran tan exactos que podemos entender que el que lo estaba haciendo sabía de la biología de aquellas plantas, de la botánica de aquellas plantas. No era algo ilusorio, no, sabía perfectamente que su tratado era científico. También tenemos el Codex Serafinianus, el que es considerado el libro más extraño conocido por sus ilustraciones y con otro idioma imposible de descifrar. Ambos los hemos estudiado aquí, desde luego a mí me ha encantado acercároslos a todos vosotros, pero lo que hoy os traigo podría ser más importante y desde luego más antiguo que los otros dos. Hay un tercer caso tremendo que se llama el Codex Rojonsi, un libro que tiene 448 páginas, ni más ni menos, y que es considerado como uno de los libros prohibidos de la historia de la humanidad. Mide 12 por 10 centímetros y tiene de forma alterna entre 9 y 14 filas de símbolos en sus páginas. El lenguaje es fascinante y también los dibujos que hay junto a él. Hay representaciones en dos dimensiones y lo extraño es que hay algunas que también muestran profundidad, algo muy sofisticado para aquel entonces, visto el estilo de los dibujos similar al utilizado en el siglo XVI o incluso anteriores. También es interesantísima la continua aparición de dragones. Esto se puede ver, por ejemplo, en la página 35 y en muchas otras, ¿no? Y claro, es algo que es común en esa época, pero lo raro es la aparición de serpientes, siendo ellas parte de los cuerpos de los gobernantes, algo que podría dar pie a una nueva prueba de la famosa teoría de gobernantes no humanos entre nosotros, por difícil que pueda parecernos. Bueno, hay un ejemplo al respecto de esto en la página número 84, con un triángulo, con un ojo y unos gerifaltes dentro de él. Abajo hay unos engranajes, quizá metáforas de los mecanismos que tendrían estos señores para llevar a cabo sus intereses malignos con respecto a los que vivimos en las ciudades, al vulgo, como nos llaman ellos, a nosotros. Y también es muy interesante incluso la aparición de una bóveda por debajo de la ciudad, como si en esta ilustración también se incluyera un mundo interior, o al menos
pues lo que sería pues la gente que viviera dentro de la Tierra, ¿no? Es decir, todos los estratos de la sociedad o de este mundo incluso, ¿no? Bueno, también me interesa que el rey aparece a la izquierda, por debajo de ese triángulo, de esa pirámide inacabada, con ese ojo, con ese símbolo Illuminati que ya aparecería en este Codex Rojonsi, y también aparece ese engranaje a la derecha, ¿no? Gobernantes de palo y medios de producción para controlar a los que estamos abajo, todo en una página de este libro con su lenguaje imposible. Aun con todo, aun con todo en este libro no parece que esas posibles entidades consiguiesen, según esa teoría, alimentarse de nuestro dolor. No. Al menos no en el momento en el que fue escrito. En el Codex Rojonsi hay 87 ilustraciones que incluyen escenas religiosas, laicas y militares que indican una perfecta convivencia entre los cristianos, los paganos y los musulmanes, con cruces, con medias lunas y con soles que son sus símbolos. Claro, hablamos por tanto de una sociedad similar a la nuestra, en donde existía ese mismo poder, esos mismos Illuminati, con esas posibles entidades, y hablamos de un punto de la historia en donde aún no habría habido conflicto entre las religiones, algo que con el paso de los años sí que se ha ido produciendo, como vemos continuamente en los telediarios, que hay pues básicamente muchísimas guerras montadas en base al dinero, a los medios de producción y también a los credos, ¿no? Bueno, pues esto se ve continuamente. Bueno, quien escribió el Codex Rojonsi sabría de esto, y ahí tendríamos esa pirámide inacabada, tan representada, como decíamos, con los Illuminati, algo que me parece asombroso porque esto no aparece ni en el manuscrito de Voynich ni en el Serafinianus, y bueno, pues esto es una mención muy clara. Vamos a ver más detalles porque este tema tiene mucho más de lo que parece. El Codex Rojonsi aparece por primera vez en 1838 en la Academia de Ciencias de Hungría gracias a una donación del noble Gustav Bezányi. Bien, nunca nadie supo cómo pasó a sus manos este libro, a este señor, ni de dónde lo heredó ni otros libros de su inmensa biblioteca, pero sí se sabe que esa familia fue una familia adinerada durante 1000 años en esta región de Europa. 1000 años con dinero y con poder, manteniendo en secreto este gran tesoro. Bueno, ¿y de dónde salió esto? Me interesa mucho la aparición en la página 5 de un hombre decidiendo sobre la vida de otro hombre y saliendo de una especie de puerta que quizá muchos de vosotros pensáis que es una puerta normal y corriente, con una forma extraña, pero que ha habido otras lecturas que podrían considerarla pues prácticamente como una puerta dimensional, un poquitín en la línea de lo que comentábamos anteriormente. Bueno, con esa hipótesis abierta, pues podríamos entender algunas de las partes de nuestra historia y también de las partes del fenómeno ovni, como también tantas veces hemos estudiado en este canal. Seguimos. El códex permaneció en Rojonz, en el oeste de Hungría. Actualmente se llama Roxnitz, en Austria, ahora forma parte de Austria. Este códice permanece allí hasta 1907 y es por eso que se le llama así. Y también aparece en una obra del historiador Béla Zöld llamada Extrañas escrituras húngaras. De aquí para atrás se le pierde la pista, aunque sí se sabe que el papel es de Venecia de 1530, de esa década, por su composición química. Algo lógico, pues claro, viniendo del siglo XVI, ya que pues, gran parte de los pergaminos del Mediterráneo venían de esa zona de Italia. Y ya, otro misterio para la ciencia que ha mantenido en trifulca a todos aquellos que han tratado de decodificarlo. El experto Atla-Nirri trató de volcar los símbolos en letras similares a nuestro alfabeto y luego los ordenó en frases y en párrafos. Lo cierto es que no le salió gran cosa, pero en una ocasión sí le salió una frase. Le salió lo siguiente y voy a intentar leerlo porque, bueno, pues creo que merece la pena y podría ser la primera vez que alguien leyese esto desde hace, pues, cientos de años en público y lo hiciera además pues en un lenguaje que no se utilizase ni siquiera en este universo paralelo. Creo que es algo precioso que podemos hacer en este canal y lo vamos a intentar. Sería Elliot az Istenet, Sal az Ur o Banak, Ascent, Angialok, Azok O.
que, bueno, pues puesto en lo que sería en el contexto, sería: tu Dios ha venido. Señor, vuela. Oh, hay santos ángeles. Ellos. Oh, ese nombre de ellos, esa mención, me interesa mucho porque muchas veces ese ellos se refiere también a entidades voladoras que también han sido identificadas en muchas religiones como parte de su credo, pero que realmente podrían ser parte también de lo que sería a día de hoy el fenómeno ovni. Ángeles ayer, quizá extraterrestres hoy, ¿no? Bueno, pero poco más, podría ser una coincidencia. Por su parte, la filóloga rumana Viorica Enaciuc aseguró que había una semejanza del texto con las formas del alfabeto dacio del Danubio y, según su estudio, el manuscrito sería como una mezcla entre el latín y el rumano antiguo, escrito en un alfabeto dacio pero sin forma, como deformado. Pero claro, esta mujer no habla de esas escenas de convivencia entre las religiones, no, ella elude hablar de todo eso, con lo cual estaría fuera de contexto su traducción. Hay algo que no concuerda en todo esto, no se corresponde con nuestra historia. Aún así, Enaciuc, esta filóloga rumana, pues aseguró encontrar entre sus líneas un eclipse solar que efectivamente sí se dio en el año 1090 después de Cristo. Y allí ella consiguió, en su transcripción, en su traducción, leer de derecha a izquierda y de abajo a arriba lo siguiente: Oh, sol de vida, deja escribir lo que abarca el tiempo. Creo que es una preciosa manera de escribir, algo muy lírico, algo que, bueno, pues que conecta un poco con nuestros corazones, y creo que el que lo escribió, si realmente escribió así, pues hizo una auténtica obra maestra, ¿no? Pero claro, hay declaraciones cruzadas, intentos infructuosos, y es que el códice es único y dificilísimo. El número de símbolos usados en el códice es de cerca de 10 veces superior a los de cualquier alfabeto conocido, pero algunos símbolos aparecen muy frecuentemente y otros aparecen muy raramente. Y claro, esto podría ser prácticamente como un silabario, como se utiliza en los ideogramas chinos. Pero es que los ideogramas chinos tienen raíces, tienen una evolución, y aquí tenemos algo único que aparece solamente ahí, con sus propias características, que es idioma, que es ideograma, que es ilustrativo. Y no solo eso, es que según el políglota Mahesh Kumar Saint, si lo leemos de derecha a izquierda, como en muchos idiomas de la Tierra, nos encontramos con una variante antiquísima, y esto es realmente increíble, antiquísima y única de la escritura brahmi, en la que se habría descrito ni más ni menos, y tal y como muestran algunas de las ilustraciones, la infancia de Jesucristo, de Jesús. Es decir, estamos hablando de un evangelio apócrifo, un libro perdido, único en el mundo, que habría sido custodiado por una familia con una única copia, que habría llegado a nuestros días. Esto se puede ver perfectamente en muchas imágenes, y se ve de hecho pues estas imágenes con los 3 reyes o 3 figuras en el nacimiento, y luego podemos entender que hay otras imágenes, ¿no? Podemos entender que hay como otros episodios de la vida de Jesús, que va viajando en diferentes sitios. Bueno, las figuras que estamos viendo pues son espectaculares e invitan desde luego a identificar fragmentos de la vida y de la obra de Jesús desde la concepción hasta la crucifixión. Es más que posible que en sus líneas esté la clave para conseguir la información que el Vaticano, si es que no lo sabe ya y no ha querido compartirlo con nadie en el mundo, esté buscando desde hace cientos de años. Aún así, en el libro aparecen decenas y decenas de pactos entre líderes, lo que hace pensar en un tratado religioso de la época, pero a la vez libre al determinar sin rubor los poderes oscuros que ya en su momento se ocultaban tras esos poderes normales y que trataban de imponer su poder a través de ellos o directamente pues con otros medios, ¿no? Ahí vemos esa pirámide inacabada una vez más. Las menciones a la serpiente, a ese inframundo, a los adoctrinamientos a los niños como parte principal para que ese sistema se siga manteniendo. Esto aparece en la página 29. Un tratado que expondría la historia reciente de los últimos 2000 años en todas sus vertientes, y un libro con una clave, INRI, escrita en la página 29 en ese idioma,
y que, bueno, pues que significa esto que aparece encima de las cruces, ¿no? de Jesús en la religión católica, ¿no? Bueno, todo esto pues podría ser nada más que una curiosidad, pero evidentemente estamos ante una obra única que tiene un auténtico misterio detrás y que desde luego pues tiene una simbología que sería necesario estudiar porque podemos estar ante la clave para saber qué ocurrió, por ejemplo, en la infancia de Jesús. Y lo digo porque esa clave de INRI podría darnos, no, lo que sería el pie de las 4 primeras letras de lo que sería ese alfabeto inmenso. Esto está esperando a que la informática pues siga desarrollándose para que alguien algún día consiga descubrir los grandes secretos que siempre han perseguido a la humanidad. Y bueno, pues quería deciros ya una última cosa. Si alguien supiera decodificar todo esto, ¿creéis que lo compartiría con nosotros? Si si las entidades religiosas, si el Vaticano hubiera conseguido transcribir esto, ¿lo estaría compartiendo con nosotros? ¿O dejaría de ganar la cantidad de subvenciones que gana a día de hoy continuamente de parte de todos los estados? Bueno, pues ahí dejo las preguntas y nada, pues espero que os haya gustado muchísimo este programa y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.